Bueno, me han encargado hoy este tema que es de trascendental importancia en general para el sector energético del país y en general para el país, que hemos denominado Desarrollo Integral del Sur a partir del gasoducto surperuano. Como sabemos, el gasoducto surperuano ya es un proyecto que está en marcha y bueno, lo que vamos a ver acá es una explicación general de en qué consistió dicho proyecto y a partir del cual qué otros proyectos se pueden generar como complementos a este proyecto importante. Bien, entonces, bueno, empezamos con la charla. El proyecto integral, bueno, que hemos denominado Proyecto Integral Sur, está constituido fundamentalmente, bueno, por el gasoducto surperuano. Como ustedes conocen, el gasoducto surperuano, bueno, realmente tiene dos componentes que vamos a ver acá. Un componente que se denomina zona de seguridad, que va a servir para dar seguridad, valga la redundancia, no solamente al gasoducto que va hacia la zona sur, sino también al gasoducto actual que va hacia la zona central. Bueno, este es el trazado del gasoducto, la línea continua, y llega hasta la costa sur del Perú. ¿Por qué proyecto integral? Porque sería insuficiente que nos quedemos con este proyecto gasífero. Este proyecto debería gatillar un segundo proyecto, que es un ducto de líquidos a lo largo del propio trazado hacia la zona sur, porque en este gráfico está indicado en líneas punteadas. Un ducto de líquido es importante, bueno, por las razones que vamos a ver más adelante, pero es importante, bueno, fundamentalmente por una razón, porque permite la diversificación del suministro de líquidos en general para el país. Esa es una razón de política energética que es fundamental y que debería ser política de Estado, entre otras razones que vamos a ver. El proyecto integral, comprende igualmente un nodo energético en el sur del Perú, bueno, que también ya se licitó, que está en marcha, como lo vamos a ver, y que es parte de todo el sistema. Y de hecho la demanda de gas natural de este nodo energético, hoy aproximadamente de 1.200 megas, permite la sostenibilidad de este gasoducto surperuano. Y en tercer lugar, este proyecto integral incluye un complejo petroquímico, igualmente en la zona sur. Puede estar en la zona de Hilo o Mollendo. Entonces, estos son, digamos, los componentes de este proyecto integral zona sur, con lo cual se permitiría un desarrollo sostenible en toda esta región, que, bueno, como sabemos hoy es una región bastante castigada por la pobreza y el frío. Bien, entonces, eso como una introducción general. Lo que vamos a ver ahora es los proyectos en marcha, el gasoducto surperuano, en marcha desde que ya se firmó el contrato y obviamente ahora están en camino hacia el proceso constructivo. El nodo energético igualmente que ya se entregó, que ya se firmó el contrato, están en el mismo proceso. Estos son los proyectos en marcha. Y en segundo lugar, lo que vamos a ver son los proyectos pendientes para un desarrollo integral. Estos proyectos pendientes, bueno, aquí he hecho un listado, como ya mencioné antes, he hecho un listado de 3 proyectos pendientes. Proyecto ducto de líquidos al sur, proyecto planta de fraccionamiento al sur y un proyecto de complejo petroquímico en el sur. Estos proyectos obviamente deben ser parte de un plan energético integral del país. Bueno, hoy tengo entendido que están trabajando en el Ministerio para que esto sea una realidad. Y definitivamente aquí hay que trabajar mucho, hay que interactuar mucho todavía para que estos 3 proyectos pendientes, como repito, puedan ser una realidad. Entonces, este tipo de charlas nos permiten visualizar qué cosa es lo que queremos como país. Este es un listado que yo he recogido de las interacciones que hemos tenido, bueno, en las últimas experiencias en las que he participado. El listado podría ser mayor o podría ser menor. Nos podríamos quedar simplemente con un ducto de líquidos y con una planta de fraccionamiento en el sur. Sin embargo, este listado define lo que queremos como país. Y eso es un tema fundamental. Tenemos que definir lo que queremos como país. ¿Qué queremos para el desarrollo del país? ¿Queremos ser un país gasífero, un país petroquímico?
etc. Entonces, esa definición es fundamental y es una definición que debe partir del sector, es decir, del Ministerio de Energía y Minas, incluso de más arriba. Pero ese objetivo de país es fundamental, ¿okay?, para evitar incorporar proyectos de corto plazo de manera reactiva, sin una planeación debida y por lo tanto con el riesgo de que se caigan con mucha facilidad. Entonces, esto es parte de un proyecto integral, bueno, que para fines de esta presentación aquí hemos definido, como repito, en base un poco a la interacción que tenemos y a la experiencia que tenemos en el sector. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Este es un cronograma, una línea de tiempo de lo que ocurrió con el proceso del gasoducto sur peruano. Bueno, vamos a hacer referencia aquí a los últimos hitos importantes. En este proceso, el 20 de junio del año 2014, bueno, esto empezó en el año 2013 realmente, en febrero del año 2013, se otorgó la buena pro el 30 de junio del año 2014, es decir, después de aproximadamente 19 meses. Bien, el 20 de junio del 2014 se estableció como plazo final para la conformación de consorcios. Julio 26 se presentó la oferta técnica y económica, aquí llegaron 2 postores. En esta fecha habían 3 postores, es decir, había competencia suficiente. En principio empezaron 20 postores. Obviamente se fueron reconformando, se fueron agrupando y finalmente decantaron en 3 consorcios. 3 consorcios que precalificaron y confirmaron su respectiva composición en esta fecha 20 de junio. El día 26 de junio uno de los postores, Energy Transfer, no llegó a tiempo, no logró conseguir la información necesaria y no presentó sobres. Presentaron sobres solamente 2 postores. Y el día 30 de junio se adjudicó la buena pro correspondiente. El 23 de julio, un periodo bastante corto, se firmó el contrato de concesión. Entonces, a partir de esta fecha, denominada fecha de cierre, hay un plazo máximo de 56 meses para la puesta en operación comercial. Ese plazo máximo, si contamos julio de 2014, el plazo máximo se vence aproximadamente en febrero del año 2019. Es decir, en febrero del año 2019 debería estar en operación comercial el gasoducto. Es probable que esto ocurra antes. Como obligación contractual no han habido hitos intermedios, es decir, no hay ninguna exigencia en términos de tiempo, por ejemplo, como para que lleguen en un plazo determinado a Quillabamba o Cusco o Arequipa. Los hitos que en principio se estuvieron predefiniendo se eliminaron en el camino para efectos de que todos los postores estén más o menos en igualdad de condiciones. Porque definitivamente uno de los postores estaba en ventaja porque, bueno, tenía obviamente, como sabemos, los estudios mucho más avanzados. Bien, entonces lo que queda a partir de hoy, bueno, obviamente son todos los estudios, permisos y luego obviamente el EPC. Estimamos que esto puede tardar 4 años. Y yo estimaría que en el año 2018 ya tenga lugar la puesta en operación comercial. Ok, entonces esperaríamos que en el año 2018 ya esté en marcha este gasoducto, ¿no? Con entregas obviamente de gas en Quillabamba, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, Hilo. Y probablemente en Quillabamba, en cuya zona hay un proyecto, bueno, que no lo he incluido, pero es un proyecto que también está en marcha, bueno, recién se está gestando en proinversión, para licitar una central térmica de 200 megas en Quillabamba. Entonces, cuando se construye esa central térmica, el gasoducto obviamente ya debería estar en la zona de Quillabamba. Ambos proyectos deberían de marchar en simultáneo para que no haya un desfase. Bien, ok. Hay un término importante que es el término seguridad energética, que antes hemos mencionado. Seguridad energética y gasoducto sur peruano. Esta es la famosa zona de seguridad energética, que está conformada por este triángulo: Malvinas, Chiquintirca y Urcos, ¿no? Incluyendo aquí una zona de Anta.
Esta zona de seguridad energética es una zona de redundancia para fines de otorgarle al sistema de transporte, tanto hacia el centro como al sur, la suficiente seguridad, digamos, en la eventualidad que pueda haber alguna eventual rotura de los ductos que están en esta zona. Entonces, básicamente aquí, en estos tramos denominados B y C, hay ductos redundantes. Hay un exceso de capacidad que permite esa redundancia para fines de darle seguridad. Entonces, esta zona de seguridad energética es un seguro que todos los usuarios del sistema de transporte van a pagar. Y se paga como un seguro, simplemente para fines de conseguir que todo el sistema de transporte, tanto hacia el centro como hacia el sur, tenga de nuevo seguridad de suministro, la garantía de que la continuidad del gas no se vaya a interrumpir. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una zona de seguridad y como tal no tiene una tarifa específica para los usuarios. Hay un costo, obviamente hay un costo asociado a esta zona de aquí, a la zona de, perdón, hay un costo asociado a la zona de seguridad energética, sin embargo no existe una tarifa. Aquí hay unos temas regulatorios que hay que resolver, que aún no están resueltos. Por ejemplo, bueno, acá realmente hay una tarifa, pero que no obedece exactamente a los costos o a la demanda, perdón, a la demanda asociada a esta zona de seguridad. Es una tarifa que se obtiene con el soporte, del sistema de seguridad energética. Y el sistema de seguridad energética incluye cargos que vienen de otros medios. Es decir, los costos de esta zona de seguridad energética no se pagan solamente con los usuarios de la zona de seguridad energética, se pagan a través de otros cargos adicionales. Por eso es que es una zona de seguridad. Y el cargo en esta zona es un cargo realmente bastante pequeño. Incluso los costos que cubren las inversiones de la zona de seguridad están asociados con la venta primaria de los combustibles líquidos que tienen lugar en el país. Y esa, por ejemplo, es una de las razones por la que el costo unitario que pagarían algunos usuarios que estuvieran en la zona de seguridad es un costo bastante pequeño, porque el volumen de la venta primaria de combustibles líquidos, que es la base que ingresa al cálculo tarifario, obviamente sabemos que es una base bastante amplia, razón por la cual el costo unitario de esta zona de seguridad es muy pequeña, en dólares por millón de BTU es muy pequeño. Entonces, ¿por qué hace falta aquí definir un mecanismo regulatorio? ¿Por qué hace falta definir cuánto paga, por ejemplo, un usuario que está aquí en Quillabamba? ¿Cuánto va a pagar la central térmica? ¿Va a pagar solamente lo correspondiente a la zona de seguridad? Es decir, ese peaje pequeñito, o va a pagar lo correspondiente al gasoducto surperuano que empieza en Urcos. Esas cosas hay que definirlas todavía. Si se define que Quillabamba paga solamente lo correspondiente a la zona de seguridad, estaríamos definiendo prácticamente un sistema de transporte con tarifas por tramos. Es decir, alguien que esté, por ejemplo, aguas abajo de Urcos, pagaría la tarifa de seguridad más lo correspondiente al tramo gasoducto surperuano. Es decir, pagaría mucho más que lo que pagaría un usuario que está en Quillabamba. ¿Eso qué cosa provoca? Eso puede ser un mecanismo perverso, porque eso provoca que los usuarios que pueden moverse, que están en la zona, por ejemplo, en la zona de Urcos o aguas abajo de Urcos, se muevan ligeramente hacia arriba para ingresar a la zona de seguridad y evitar pagar las tarifas del gasoducto surperuano que empiezan en Urcos. Ese hecho puede generar distorsiones en el desarrollo del sistema de transporte. Entonces son cosas que hay que definir, pero que se pueden definir fácilmente y es parte de la metodología, tarifaria que hay que aplicar en este sistema. De hecho, ese sistema de tarifas por tramos resulta perverso eventualmente cuando es un sistema nuevo, como en el caso de TGP, como en el caso de Camisea, que en la práctica tuvo un sistema de tarifas por tramos, porque la red principal, acuérdense, era una red principal de transporte y distribución.
había un ducto, de hecho existe un ducto llamado también red principal de distribución que llegaba hasta Lurín. Entonces los generadores eléctricos, ¿por qué se instalan en Chilca? Se instalan en Chilca para evitar pagar el peaje correspondiente a la red principal de Lima. Entonces todo se concentra en el Chilca justamente para evitar pagar ese peaje que era aproximadamente en ese entonces 12 centavos de dólar por millón de BTU. Entonces ese mecanismo genera ese tipo de situaciones. Pero son mecanismos que se pueden corregir. Y para que el sistema en general pueda desarrollarse, lo que hay que hacer es inicialmente tener una tarifa estampilla, es decir, una sola tarifa para todos los usuarios. Eso puede ser criticable, pero al final es un tema de política y de un mecanismo o una metodología de tarifas que sea más recomendable para un sistema nuevo como este. Un sistema de tarifas por tramos es recomendable en un sistema maduro, en un sistema viejo. Se aplica también en oleoductos. Se aplicó, por ejemplo, en Canadá, aplicaban un sistema de tarifas por tramos y hoy lo han cambiado a un sistema de tarifa estampilla en un oleoducto. ¿Por qué? Porque habían algunos productores que estaban muy alejados de la costa y tenían que pagar tarifas mayores a aquellos productores que estaban más cerca a la costa. Entonces conversaron con el regulador y cambiaron la estructura y dijeron no, una sola tarifa para todos. De manera que así se incentivaba que los yacimientos que estaban mucho más alejados de la costa tuvieran también el incentivo o los productores tuvieran el incentivo de invertir en zonas mucho más alejadas. Pero bueno, esos son temas que hay que resolver y que no son complicados y se deben resolver bueno, en los siguientes meses. Una descripción general del proyecto, bueno, este proyecto tiene 3 tramos. Este tramo B, que empieza en Malvinas y va hasta el denominado punto de conexión, y que es la zona que le da redundancia al sistema actual. Esta línea punteada es el sistema actual. Una zona A1 y un ramal que va aquí a Bamba, que va desde el punto de conexión, aproximadamente de una zona que se llama Chimparina, hasta Urcos, e incluye un ramal hacia Anta. Toda esta zona de acá, incluyendo Urcos y Anta, es la zona denominada zona de seguridad energética. Aguas abajo de Urcos es lo que corresponde al gasoducto surperuano. Ok, entonces todo lo que está en línea continua es lo que corresponde al gasoducto surperuano y estas líneas punteadas hacia Puno, hacia Purímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, es lo que se denomina gasoductos regionales que no se ha licitado aún y que no es parte de este proyecto que ya está en marcha. Es un proyecto que Proinversión va a licitar, bueno, inmediatamente en los siguientes meses. Se ha licitado la zona de seguridad energética, que es esta zona de acá, que incluye el ramal Aquillabamba, más el gasoducto surperuano. El gasoducto surperuano realmente empieza en Urcos y termina en Hilo. Bueno, de hecho hay algunos tramos que faltan. Hay un tramo que falta, que es la zona C. Sí, bueno, eso se retiró del proyecto en principio y está pendiente de desarrollarse. Se retiró básicamente por un tema de seguridad, a pedido de los postores. No lo incluyeron. Bueno, entonces, todo este, digamos, sistema de ductos comprende la línea continua del gasoducto surperuano y los ramales, los que están con línea punteada, que se van a licitar más adelante, en una segunda etapa. Entonces, en esa segunda etapa, aquí vale la pena aclarar, en esa segunda etapa va a llegar el suministro a Puno, Moquegua y Tacna, no en esta primera etapa. Esa segunda etapa puede ser muy corta, el gobierno tiene igual que hacer el encargo correspondiente. Más, el ganador, el concesionario actual, tiene la obligación de hacer los estudios de ingeniería y la línea base ambiental para todos estos ramales. Entonces, tiene esa obligación y tiene que entregar los estudios correspondientes a Proinversión para que sobre la base de esos estudios se haga la licitación. De manera que esto aquí también está encaminado y el concesionario actual tiene el compromiso de participar, bueno, por lo menos en el desarrollo de los estudios. Podría participar igualmente si quiere desarrollar la construcción y la operación de estos ramales. Entonces, eso también está en camino, ¿no? Bien, entonces, el tema de mejoras a la seguridad energética del país es un tema fundamental. Hay países que son autosuficientes en petróleo y gas, pero no son seguros energéticamente. Hay otros países que no son autosostenibles, por ejemplo, Alemania no es autosostenible,
Sin embargo, es un país que está considerado en el ranking de la seguridad energética como uno de los más altos en seguridad energética, a pesar de que produce muy poco gas, produce poco petróleo. ¿Y por qué? ¿Por qué razón está considerado en el ranking de seguridad energética como un país, digamos, poco vulnerable y con alto nivel y con poca dependencia, digamos? El objetivo es tener, obviamente, poca dependencia externa. Ese es el objetivo. Una baja dependencia externa te permite tener un alto nivel de seguridad energética. Eso se consigue, bueno, por varias razones. Lo más elemental es obviamente la producción local, ser autosuficiente. Eso ayuda mucho, pero no es lo único. A veces somos autosuficientes, pero no tenemos dependencia a nivel país. ¿Y por qué? ¿Por qué no es suficiente eso? Porque es posible que seamos altos productores, pero que la producción esté focalizada en un solo punto o en 2 puntos. Y por lo tanto esa producción esté orientada a una región determinada del país. Entonces lo importante es diversificar el suministro. Y esto es lo fundamental, diversificar el suministro interno, y si no tienes producción interna, pues externo. Entonces todos los países lo que buscan es diversificar el suministro. ¿Cómo lo diversificas? Con diversas fuentes de suministro, interno o externo, no importa. Para fines de la seguridad energética lo importante es diversificar el suministro. Cuando hablaba de Alemania, Alemania tiene como 12 puntos a través de los cuales ingresa, bueno, tanto petróleo como gas natural, básicamente gas natural, que es el tema de hoy, hacia el país. Esa diversificación le permite tener seguridad energética. ¿Por qué? Porque las 12 fuentes de suministro jamás van a fallar en simultáneo. Puede fallar uno, pueden fallar 2, te quedan 10. Entonces, la seguridad de suministro fundamentalmente se da por la diversificación. Y eso es lo que tenemos que buscar aquí en el país. El país no está diversificado. Al hacer un gasoducto hacia el sur, eso nos da un nivel mayor de diversificación. Claro, cuando decimos a precios asequibles es en general. En general ese es un concepto, digamos, muy genérico. Los precios de la energía generalmente son precios libres. ¿Ok? Y de hecho la búsqueda de la libertad de precios es lo ideal. ¿Ok? La regulación se establece en aquellos negocios en los cuales son negocios monopólicos y obviamente por lo tanto hay que regular. Los negocios monopólicos se regulan. Tú no puedes dejar libertad de precios en un negocio monopólico. Entonces, donde no hay competencia, se regula. Donde hay competencia, entonces la búsqueda de la regulación debe ser buscar competencia. Entonces, cuando se menciona precios asequibles, este es un concepto universal, no es un concepto que lo encontramos en cualquier libro, es un concepto universal de las Naciones Unidas y de cualquiera de las, está en el EIA, etc. Cuando se habla de precios asequibles, se refiere a que efectivamente los países somos vulnerables al tema de la energía. Precios asequibles precios asequibles relacionados con el crecimiento económico. Hay cierto nivel de precio de la energía que impacta el PBI. Por encima de cierto valor que hay que calcular, ¿ok? El PBI del país empieza a disminuir. Por eso es que los países del norte tienen reservas estratégicas, que sacan cuando hay una sensación de escasez en el medio. Entonces inyectan al mercado sus reservas estratégicas para fines de evitar disparada de precios. Los precios del petróleo fundamentalmente, que es el commodity más irregular, porque fundamentalmente las reservas están concentradas en algunas zonas del Medio Oriente, zonas conflictivas, con mucho riesgo de interrupciones. Los precios, se dice precios asequibles para tener cierto control de precios. Control de precios a nivel internacional, porque efectivamente los precios se pueden disparar, como se han disparado en el 73, 74, 79. O sea, es básicamente eso. Y un nivel de precios muy alto afecta a la economía del país. Te afecta absolutamente. La libertad de precios, obviamente, todo se busca, pero la libertad de precios tiene un límite que es superado por estos conflictos que provocan, dentro de la libertad de precios internacional, provocan un levantamiento de precios inesperado, un levantamiento de precios que va a hacer que tu economía se quiebre. Y las economías de los países se quiebran como se ha quebrado la economía rusa en el año 86. ¿Por qué?
entre otras razones, obviamente, no solamente por razones políticas, la política está relacionada con el tema económico. Se quebró fundamentalmente porque en el 85 el precio del crudo estuvo $10 y los rusos producían 8 millones de barriles por día. Su economía colapsó. El petróleo lo que hace es levantar economías y derrumbar economías. Entonces, cuando hablamos de precios asequibles, son precios asequibles hacia el mercado para que el mercado se sostenga. Lo ideal es la competencia, obviamente. Eso es lo ideal, la competencia es fundamental. Eso te genera crecimiento. La apertura del mercado te genera crecimiento y la participación de nuevos actores que ingresen al mercado. Y eso es absolutamente favorable, que ingresen nuevos actores al mercado, porque los nuevos actores son los que hacen que la economía crezca. Los actores actuales son actores generalmente estáticos. ¿Por qué? Porque tienen un negocio estable, rentable, con un flujo previsible, y te aseguro que no hacen mucho porque las cosas cambien y mejoren. Todo lo contrario. Entonces, cuando se habla de precios asequibles, o sea, me refiero a eso, a un concepto mucho más global, ¿okay? No me refiero a un control de precios necesariamente. En el caso de todos los hidrocarburos, la búsqueda es más bien que no haya control de precios. Esa es la búsqueda final y se da en mercados maduros. En mercados inmaduros como los nuestros, hay cierto control, bueno, hay control de precios en el transporte y en la distribución. Entonces, ¿por qué? Porque son, de nuevo, son segmentos monopólicos. No puedes dejar libertad de precios, no puedes darle a un monopolista y decirle cobra lo que quieras. No lo puedes hacer. Eso es imposible. Entonces, lo que hay que hacer es desregular y liberar precios en aquellos segmentos de la cadena del negocio donde puede haber competencia. ¿Dónde hay competencia? Hay competencia en la comercialización mayorista, es decir, en la producción. ¿Dónde más hay competencia? Hay competencia en el almacenamiento. Puede generar competencia en el almacenamiento. Entonces, el rol del regulador es generar competencia y deja libre el mercado. ¿Dónde más hay competencia? Hay competencia en la comercialización minorista. Aguas abajo de la distribución hay un negocio que se llama comercialización minorista. Se puede generar competencia. Entonces, en esos negocios en los que se genera competencia, lo dejas libre. Y vas a tener un negocio muy bien diseñado, con una estructura de costos que el mercado lo define. Eso ocurre en Estados Unidos, eso ocurre en Inglaterra, en algunos países de Europa. Bueno, y hacia eso tenemos que ir hacia eso, ¿ok? Bueno, otro tema de la dependencia es un tema, digamos, técnico que tiene que ver con las fallas en la infraestructura actual. O sea, el sistema actual tiene que, obviamente, ser confiable, ¿no? Tiene que estar bien diseñado, bien mantenido, bien operado, diseñado desde o sea, todos los aspectos, geotécnicos, etcétera, y evitar que hayan repetitivamente fallas que provocan la interrupción del sistema de suministro. Y la falta de capacidad de infraestructura, ¿qué pasa cuando un usuario pide gas y le dice no hay porque no hay suficiente capacidad de transporte? Eso tiene que ver con la regulación, no tiene que ver necesariamente con el transportista, tiene que ver con la regulación, porque la regulación tiene que generar los incentivos suficientes para que hayan ampliaciones. Entonces tienes que tener un regulador muy eficiente. ¿Okay? Probablemente el transportista no tenga los incentivos. Si él no tiene los incentivos, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Por más que el mercado le pida a gritos que incremente su capacidad de transporte, si no tiene incentivo económico, no lo va a hacer. ¿Okay? Los privados, obviamente, nos movemos por incentivos económicos. Entonces, cualquier privado tiene que rentar para que haga una inversión. No va a hundir un dinero si sabe que va a incurrir en pérdidas. Por lo menos teóricamente, ¿cómo debes definir la zona de seguridad? La zona de seguridad debe ser una zona vulnerable. Es una zona vulnerable. Es una zona en la cual es, digamos, es una zona con mucha problemática logística, con problemática de terreno, con problemática geotecnia, y por lo tanto es vulnerable, es más vulnerable que otras zonas. Entonces tú requieres reforzar la zona de seguridad, porque sabes que ahí, es decir, es una zona riesgosa, es una zona riesgosa. Entonces se define por eso, es una zona riesgosa y por lo tanto los mayores riesgos de rotura los tengo en la zona de seguridad, por lo menos conceptualmente, ¿ok? Entonces por esa razón refuerzo la zona de seguridad. Aguas abajo de la zona de seguridad, digo no, o sea, esto en la práctica todas las 8 o 9 roturas del ducto de líquido de TGP han tenido lugar en la zona selva. La mayoría, el 90%.
Exacto. Geológicos y también logísticos, porque llegar a esta zona, una rotura y llegar a esta zona de acá es bastante complicado. Entonces los riesgos de contaminación ambiental y demás son bastante fuertes, digamos, ante una potencial rotura. Bueno, entonces, ¿por qué el sistema de seguridad y el gasoducto surperuano? Bueno, el gasoducto surperuano, como mencionábamos, a ver, otro tema importante es que, a ver, ¿por qué esta zona de seguridad? Esta zona de seguridad decimos que tiene una tarifa muy bajita porque se paga no solamente por los usuarios, se paga por una base muy grande, ¿ok? Se paga por una base muy grande, no solo por los usuarios. Pero en teoría también, porque hoy todavía no hay una tarifa exacta del gasoducto surperuano de Urcos hasta Hilo, no se ha calculado exactamente todavía, hay un rango en todo caso, hay un rango de tarifa muy amplio, más o menos 35%, y la verdad que preferiblemente que se haya quedado así. Pero en teoría, esta tarifa de Urcos hacia Hilo debería ser una tarifa competitiva con el ducto actual de TGP, con lo que pagan los usuarios que están en Lima por TGP. Debe ser competitiva. Entonces, esta zona de seguridad energética permite esa competitividad, porque la tarifa en la zona de seguridad energética se diluye, es muy bajita, ¿ok? Y permite, por lo tanto, que solo de Urcos hacia Hilo sea un sistema que tenga una tarifa, digamos, cuyo valor se paga enteramente, 100%, por los usuarios del gasoducto surperuano. Con lo cual, esta infraestructura de Urcos a Hilo, por el tamaño que tiene, se hace más o menos comparable con el gasoducto a Lima y por lo tanto debería ser aproximadamente. Realmente no va a ser igual, en mi opinión va a ser un poco más alto, pero no va a ser significativamente más alto. Y va a ser más alto porque los costos del gasoducto de TGP son costos del año 2000. La licitación fue en el año 2000. La construcción fue, en fin, a partir del año, 2001, 2002, se puso en operación en el año 2004. Entonces son costos de hace, ¿cuántos años? Hace 14 años. Y los costos realmente en los últimos 14 años han cambiado, pero dramáticamente. Entonces, definitivamente no va a ser igual, pero la idea de tener esta zona de seguridad energética, uno es reforzar esa zona riesgosa y dos, permitir que los usuarios del sur que paguen el gasoducto surperuano paguen una tarifa aproximadamente a la que pagan los usuarios de Lima. ¿Ok? Bien. Ok, entonces, ¿qué va a permitir el gasoducto surperuano? Obviamente precios más competitivos para toda la región sur, mucho más competitivos de lo que hoy tienen cuando llegue el gasoducto surperuano. En una primera etapa va a haber un suministro virtual de gas natural vía gas natural licuado o vía gas natural comprimido para la zona andina y para la zona, incluyendo Arequipa, la zona, digamos, sur-oeste, vía gas natural licuado, ¿no? A través de una compañía Gas Natural Fenosa que tiene ya la licitación de esta zona suroeste. Entonces, permite precios mucho más competitivos que los que tenemos hoy, obviamente, en el sur. De hecho, una industria en el sur es lejanamente competitiva respecto a una industria de Lima. Una industria de Lima puede pagar por su energía $4, $5 millón de BTU. Una industria en Arequipa puede pagar por su energía $20, $25 millón de BTU, depende del combustible que use. Entonces, si el combustible obviamente es parte de tu costo operativo y representa un monto importante de tu costo operativo, puede representar un 30% de tu costo operativo, te haces obviamente ineficiente, te hace muy ineficiente por altos costos de combustible. Entonces, lo que esto provoca, los precios más competitivos, provoca obviamente una mayor competitividad de la industria local. Se hace que la industria sea mucho más competitiva. Y no solamente la industria actual, incluso provoca que nuevas industrias se instalen y que se desarrollen clases industriales, porque tienes un insumo fundamental, tienes una energía limpia, una energía barata, que permite obviamente desarrollar tus negocios o tus procesos de producción en general, sea cual fuera el negocio en el que estés. Entonces, se genera competitividad de la industria local, ¿no? Crece obviamente el PBI regional o el PBI de la zona macrosur.
Crece el PBI y eso tiene un efecto multiplicador. El crecimiento del PBI obviamente va a provocar más industrias, más pago de impuestos, más generación de empleo y se crea un nuevo negocio en el sur. El gas es un nuevo negocio que antes no teníamos. Hoy tenemos el negocio del gas. Hace 15 años o 20 no existía un negocio como tal. Existía el gas obviamente, todos lo conocíamos, pero un negocio articulado, un negocio integrado, un negocio bien manejado, con la identificación clara de todos los actores, es decir, productor, transporte, distribuidor, comercializador, que también debería haber, no lo teníamos, ¿no? O sea, era un negocio absolutamente manejado directamente por algunos productores, fundamentalmente para consumo interno. Entonces, el gas como tal es un negocio interesante, y de hecho el gas es una de las energías no solamente más limpias, sino más eficientes que existen en el planeta. El petróleo no puede competir con el gas en la generación eléctrica. Imposible. El gas ha arrasado en el mundo el sector o el mercado de la generación eléctrica. El gas compite con el petróleo en la industria, pero es mucho más eficiente. No solamente en términos económicos. Puede ser incluso, hay países donde el gas cuesta más caro que el petróleo o que el residual. Sin embargo, los industriales prefieren el gas, aún siendo más caro, no es el caso del Perú, por supuesto, porque es mucho más eficiente, es mucho más limpio, te ahorra tanques, te ahorra una logística compleja, etc. Entonces, se crea un nuevo negocio, una nueva industria del gas, para muchos actores como nosotros, que estamos metidos en el negocio del gas, para mucha gente, para ingenieros, para incluso técnicos, ingenieros y técnicos no ingenieros. Se desarrolla un negocio de gas natural vehicular, el negocio del gas natural residencial. Hay que conectar a miles, probablemente cientos de miles de viviendas. Eso, o sea, crea nuevos negocios para la región. Y finalmente mejora la calidad de vida de la población del sur. Y más aún del sur porque sabemos el frío que hay en el sur, a diferencia de Lima. Ok. El gasoducto sur peruano, bueno, hay un concepto denominado costo del servicio. Y este es un tema que a veces en las charlas mucha gente pregunta, pero ¿por qué usar un concepto? Este es el concepto que se ha usado para fines del factor de calificación en el proceso de licitación que tuvo lugar. Igual fue en el caso de TGP. ¿Por qué costo de servicio y por qué no simplemente inversión? ¿Por qué no el factor de competencia sea inversión? ¿No? ¿Por qué? Porque el costo de servicio incluye inversión, la inversión que se hace en los primeros años. Este es un hito referencial, que es el año de la puesta en operación comercial. Y la inversión que se incurre en los años previos a la puesta en operación comercial se actualiza, digamos, a una tasa determinada, a esta fecha futura, y obtengo un número. Ese es lo denominado la inversión actualizada, en este caso particular, al año 2019. Es decir, lo llevo a valores futuros, a una tasa determinada, la tasa de descuento que se ha aplicado en el mecanismo tarifario. Entonces, eso me da un valor estimado, en este caso unos 4.000 millones de dólares, ¿no? Inversiones continuas año a año, 5 años aproximadamente o más, y lo actualizo y obtengo ese valor. Pero también tengo, ya no inversiones, pero tengo gastos futuros, gastos de operación y mantenimiento de todo el sistema. Esos gastos de operación y mantenimiento también tengo que incluirlos en el costo del servicio. ¿Y esos gastos qué son? Son obviamente administración, operación, comercialización, pago de impuestos, pago de mermas, pago de pérdidas que son obviamente razonables y aceptables por el marco legal. Pago de algunos ratios al regulador, al Ministerio de Energía y Minas. Todo está incluido ahí, en estos costos de operación. Esos costos de operación futuros los traigo a valor del año 2019 y me genera un nuevo número. La suma de estos dos números, es decir, el valor actualizado de la inversión más el valor actualizado del costo de operación y mantenimiento, me da el costo del servicio. ¿Y por qué lo empaqueto? ¿Por qué empaqueto como un solo número? Porque ese número empaquetado se tiene que traducir en un peaje. O una tarifa. Es como una carretera, se traduce en un peaje. Y ese peaje que pagan todos los usuarios del sistema de transporte, ese peaje debe permitirle al concesionario recuperar su costo de inversión y sus costos de operación y mantenimiento. O sea, por eso es que se empaqueta.
porque hay que reconocerle todo, no le puedes reconocer solamente la inversión. ¿Y qué pasa con los costos de operación? También hay que reconocérselos. Si no se incluye el costo de operación, solo le estarías reconociendo la inversión y los costos de operación, ¿quién los asume? Él los tiene que asumir, entonces también la tarifa, ese peaje, tiene que reconocerle todo eso. Por eso es que se empaqueta en un solo valor. Primero, las tarifas se establecen por periodos. O sea, este es un cálculo, la tarifa se calcula en un horizonte de 30 años. Sin embargo, él no tiene la tarifa, esa tarifa que ha estado definido, no la tiene vigente por los 30 años. La tarifa tiene un periodo de vigencia, que en este caso particular es 8 años. Tiene un periodo de vigencia. Durante los 8 años, podría tener mayores volúmenes que los que estimó o menores volúmenes de los que estimó. De hecho, tiene una garantía en el periodo inicial, así que digamos que si tiene mayores volúmenes que el volumen garantizado, simplemente pierde la garantía. Pierde la garantía y empieza un nuevo proceso de regulación. Entonces se regula de nuevo. Y al regularse de nuevo, se establecen nuevos volúmenes, se recalcula todo, exacto, son por periodos. Generalmente a un concesionario se le da un horizonte de vigencia de las tarifas. Después del primer periodo de regulación, por lo general son 4 años. En ese periodo de 4 años se establece una tarifa en prospectiva, mirando el futuro, se miran unos volúmenes y unos ingresos basados en esos volúmenes. ¿Ok? Puede pasar que los volúmenes reales estén por encima o estén por debajo. De hecho, nunca van a ser exactamente iguales que los proyectados. La proyección es una proyección. Entonces puede estar por encima o por debajo. En nuestro modelo regulatorio, esos upside o downside significan probabilidades de ganancia adicional para él o probabilidades de pérdida para él. ¿Okay? Dentro de ese rango de 4 años, él asume ese riesgo. Pasan los 4 años, se revisa todo y se ajusta. Y así cada 4 años. Exacto. Sí. El canon es otra cosa. El canon tiene que ver con la... No, en este caso no tiene nada que ver el canon. No, aquí no hay canon. El canon tiene que ver, el canon está relacionado con las regalías y las regalías las paga el productor. Este es el transportista. Bien, ok. Entonces, el costo del servicio referencial estimado por inversión fue $7.800 millones y el postor ganador ofertó $7.328 millones. Es decir, más o menos $480 millones menos que el valor referencial. Eso como una información para ustedes. Bien, el nodo energético, que es el segundo proyecto que ya está en marcha. Bueno, esto también empezó en el 2013. La buena pro se otorgó en noviembre del año 2013 y en enero de 2014 se firmó el contrato. Bueno, hoy está en camino los estudios correspondientes, la ingeniería, la procura y la construcción. ¿Okay? La puesta en marcha de uno de los nodos es marzo 2017. Mollendo Hilo, sí. Área de influencia del nodo, bueno, obviamente los departamentos del sur. La capacidad de generación, bueno, son 2 nodos. Se licitó por 500 megas, más o menos 20%. De hecho, los ganadores han construido incluso por encima de 600. O sea, estos son 600 megas cada uno, y 600 megas les da el derecho de cobrar por 600 megas de potencia. Y que también tengan suministro de gas natural para generar 600 megas, ¿no? Ellos han construido 750 megas aproximadamente cada uno. Obviamente el diferencial por encima de los 600 megas es un riesgo. Eso lo tienen que ellos, bueno, ver cómo lo negocian en el mercado, en el libre mercado. Bueno, el nodo energético también ha generado efectivamente descentralizar la generación eléctrica. Como sabemos, la potencia instalada en la zona centro, básicamente la costa del Perú, entre Chilca y Lima, 3.200 megas. 3.200 megas es un volumen realmente enorme, entre 40 y 50% de la generación que tenemos en todo el país. O sea, si hay algún problema y alguna interrupción en el suministro de gas, nos quedamos sin energía eléctrica en el país, ¿no? Entonces, esa es la razón, por eso que mencionaba, la diversificación del suministro, en este caso de electricidad, es fundamental, así como la diversificación de los combustibles y hidrocarburos. Es absolutamente fundamental. Hay que estar diversificados, eso nos da seguridad. Si no estás diversificado, puedes producir
volúmenes enormes, pero eso no significa seguridad energética. Entonces, esto es diversificación, obviamente a través del ducto hacia el sur, sin el cual tampoco se podría tener este nodo energético. Bien, proyectos nuevos. Primero un ducto de líquidos hacia el sur. ¿Y por qué un ducto de líquidos? Bueno, luego planta de fraccionamiento y luego un complejo petroquímico al sur. ¿Por qué un ducto de líquidos? Por lo mismo, porque un ducto de líquidos incrementa la seguridad energética de los líquidos. Hoy los líquidos están fundamentalmente centralizados. Si hablamos del producto más sensible de los líquidos, que es el GLP, centralizados en Pisco. 80% de la producción de GLP del país se produce en un solo punto. Así que no es solamente una sola línea que viene de Camisea hacia Lima, también es una sola planta de producción que produce GLP. Claro, el GLP se puede importar, también se puede importar. Tendríamos que tener plantas receptoras o plantas de almacenamiento y despacho de GLP a lo largo de la costa para incrementar el suministro de GLP, aún siendo productores y exportadores. Eso nos daría más seguridad. Tenemos pocas, dicho sea de paso. Entonces, incrementa la seguridad, diversifica el suministro de líquidos y genera mayor competitividad del GLP. La competencia siempre es saludable. O sea, mayor competencia genera costos o precios en general más racionales, más razonables. Si no hay competencia, obviamente los precios van a estar siempre... Si no hubiera habido competencia en este gasoducto sur peruano, el postor hubiera ofertado 7.800 millones de dólares, que fue el monto referencial que se estimó en proinversión. Es así de simple, y eso ocurre en cualquier negocio donde no haya competencia. Si tú no tienes competencia y eres el único en el mercado, cobras lo que quieres. ¿Okay? Y eso no es ilegal, es legal, y el mercado funciona así. Bien, pero es saludable la competencia obviamente para el mercado. Entonces, la diversificación del GLP, el ducto de líquidos permite diversificar el suministro de líquidos y permite el desarrollo de nuevos proyectos. Teniendo un ducto de líquidos, y ahora lo vamos a ver, un ducto de líquidos que contenga ¿qué? Solamente propano, butano y nada más, o también contenga etano. Si contiene etano, entonces también tiene que ser una decisión del sector. ¿Ok? Si es una decisión del sector, obviamente hay que trabajar en esa línea. Entonces, un ducto de líquidos te permite una planta de fraccionamiento para producir GLP, pero también para producir un complejo petroquímico del etano. Si es un ducto de líquidos, C2 más, ¿no? Ok, entonces el ducto de líquidos hacia el sur es un tema importante, ¿no? Su área de influencia, bueno, obviamente toda la macrorregión sur. Capacidad de transporte, bueno, aquí va a depender mucho de los volúmenes de producción que se tengan, obviamente en Camisea y alrededores, pero estamos estimando que 100.000 barriles por día de líquidos, esa es una estimación que hemos hecho muy conservadora. Yo he visto un estudio de Braskem donde ellos realmente ponen una producción de líquidos mucho mayor. Obviamente pensando en, o sea, hay que definir qué reservas tenemos en el lote 58. Nosotros, bueno, yo en un estimado muy básico he puesto unas reservas bastante conservadoras. Pero seguro no es la realidad. Si las reservas son, bueno, lo que algunos hemos conversado en los medios, en el caso del lote 58, obviamente tendríamos volúmenes de líquidos mucho más altos. Bueno, ¿qué significa? Significa un ducto de 900 kilómetros aproximadamente de longitud y un diámetro de 18 pulgadas que bastaría para movilizar 100.000 barriles por día de líquidos. Obviamente esto sujeto a un cálculo obviamente más fino, ¿no? ¿Y por qué es importante hacer un ducto de líquidos hoy? O sea, hay un tema de tiempos, hay un tema de timing que es fundamental. Hay que hacer el ducto de líquidos hoy. Si lo vamos a hacer, hay que hacerlo hoy. Mañana va a ser muy tarde. Y hay que tomar una decisión y el sector obviamente tiene que empujar a hacer un ducto de líquidos hoy. ¿Y por qué hoy? Porque hay que construir en simultáneo con el ducto de gas. La logística se abarata significativamente al hacer los dos ductos en simultáneo. Hemos estimado que si se hacen en simultáneo debe haber un ahorro de unos 600 millones de dólares versus hacerlo solo, individualmente. Con la probabilidad de que al hacerse solo el ducto de líquidos más adelante, no sé, dentro de 5 años, 10 años, 20 años, probablemente no se puede hacer. O tal vez no se puede hacer porque hay zonas en el derecho de vía del ducto de gas que son absolutamente complejas.
y probablemente no haya, no lo sé, pero es un tema complicado. Entonces realmente lo más conveniente es hacerlo hoy, por un tema de sinergia, y porque se necesita un ducto de líquidos, porque hay que diversificar el suministro de líquidos, y porque hacerlo hoy va a significar un ahorro importante. Y este es un costo estimado muy grueso, es posible que sea mayor el ahorro. Estoy estimando unos 600, 700 millones de dólares de ahorro si se hacen en simultáneo, los dos ductos. Ok, ¿qué falta para el desarrollo de un ducto de líquidos? Bueno, hay que diseñar un esquema económico regulatorio que permita hacerlo viable. O sea, hay que hacerlo viable. En este negocio, lamentablemente, los proyectos no nacen solos. O sea, es muy difícil que un proyecto, que un sistema de transporte como este, el mismo Camisea, no nace solo. Se tuvo que definir, crear, diseñar la garantía por red principal que fue el que gatilló, lo que gatilló el ducto de líquidos, el ducto de gas. Entonces, no nacen solos, hay que establecer un mecanismo económico regulatorio que permita hacer viable el ducto de líquidos. Es posible que no sea viable por sí mismo, hay que estudiarlo, hay que definirlo, y si no es viable por sí mismo, entonces, bueno, hay que hacerlo viable. Hay que hacerlo viable porque hay un interés estratégico en el país, porque es importante diversificar el suministro de líquidos en el país. Y esa es una razón fundamental. Y eso tiene un costo. Tiene un costo que esa diversificación, que significa seguridad energética, hay que pagarla a todos los peruanos. Tenemos que pagarlo. Entonces, es un tema, digamos, de definición y de política energética. Es posible que por sí mismo no sea viable económicamente. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con el ducto de líquidos a Lima, es posible que este sea, obviamente, más caro. Y con toda seguridad va a ser más caro, porque son otros tiempos, porque tiene mayor longitud, porque va a transportar etano, etc. Sin embargo, si es una política energética, pues hay que tomar la decisión, el Estado tiene que tomar la decisión y llevar a cabo el ducto de líquidos, pero tiene que implementar los mecanismos para que ese ducto sea competitivo y para que los productores de líquidos tengan el incentivo de sacar los líquidos por esta vía y no por la vía que ya existe. Porque definitivamente es más fácil usar el ducto existente. Hacer ampliaciones en el ducto existente, más fácil. Ya hay una tarifa, ya hay una planta de fraccionamiento de pisco. O sea, eso es muy simple. Eso es quedarnos como estamos hoy. Eso es no generar cambios. Eso es no generar cambios. Si queremos generar cambios, bueno, pues hay que hacer un esfuerzo de hacer esto, hacer un ducto de líquido hacia el sur. Si no queremos cambios, bueno, dejémoslo como está. Pero no hacer cambios significa quedarnos como estamos, estáticos, sin crecimiento. Esto genera crecimiento. Bien, bueno, aquí he puesto algunos temas relacionados con el mecanismo de seguridad energética y con el reglamento de la ley de seguridad energética, que habría que hacer algunas modificaciones, en mi opinión, para que esto pueda ser viable. Hay otros mecanismos que se podrían aplicar también, como una tarifa única, por ejemplo, que no lo he incluido, pero se podrían aplicar. Siempre va a haber resistencia a los cambios. Siempre, todos los actores actuales que tienen algunos negocios en marcha van a generar resistencia. Porque todo nuevo proyecto siempre impacta en el status quo. Siempre impacta. Por eso es que hay mucha resistencia, a veces las cosas no se hacen. Es una lucha permanente y el más fuerte gana al más débil. Y las cosas no se hacen si el status quo no quiere cambios y es fuerte, no se hacen las cosas. Y el país sigue como está. Van a pasar 20 años más y vamos a seguir como está. Pero bueno, por eso es que hay que tomar decisiones y hay que hacer las cosas. ¿Qué falta? Regulación. ¿Qué falta? Bueno, esto es un tema muy simple. Desarrollar, definir la demanda de la planta petroquímica es un tema muy simple porque va a estar en relación directa a cuántos líquidos, incluyendo el etano, tengamos disponible. Es un tema relativamente simple. Lo fundamental es el tema regulatorio. Eso es lo fundamental. Y lo otro es, bueno, lo mismo, definir la oferta, cuánto hay de disponibilidad en el 88, en el 56, 57, 58, etc. Definir una estructura de precios de los líquidos y del etano. Cuando hablo de estructura, no hablo de controlar precios. Cuando hablo de estructura, hablo de una estructura competitiva. Definitivamente, esta estructura de precios tiene que estar relacionada a los precios internacionales.
Mont Belvieu en el caso de del GLP fundamentalmente, y en el caso del etano, del Henry Hub. El Henry Hub también es un referente. Bueno, el Henry Hub es un lugar en Luisiana. Cuando hablamos de Henry Hub nos referimos siempre al gas natural, al metano, pero el Henry Hub también, como es un lugar físico en Luisiana, también ahí se comercializa mucho etano. Entonces también se usa como referente el etano del Henry Hub. Entonces, estos son algunos temas que hay que definir, pero fundamentalmente el tema de la regulación, para que esto se haga viable. Bien, bueno, esto es un poco lo mismo, que se puede extraer etano, se puede extraer hasta un 80% del etano presente, dejar un 2% o dejar un 20% de lo que se tiene actualmente, y con eso se está dentro del rango permisible de poderes caloríficos que contempla el reglamento. Los líquidos, bueno, esto es la zona, digamos, de producción. Habría que incluir una detanizadora que permitiría la remoción de C2, de manera que los líquidos que se envíen hacia el sur sean ductos, o sea, sean líquidos, pero C2 más, ¿no? C2, C3, etcétera, etcétera. Obviamente el gasoducto hacia el sur, bueno, sigue su curso y entrega gas natural seco a cada una de las localidades que... Había una opción, y de hecho en el contrato se señala que el gasoducto debería estar en condiciones de poder transportar hasta 25 o 30% de etano. Esa es una opción que se dejó, pero en la práctica todo se puede hacer. Lo técnico al final todo se hace. Pero eso significaría que hay que entregar etano, 30% de etano en Quillabamba, en Cusco, en Arequipa y demás. O sea, eso es un tema que realmente es improcedente en la práctica. ¿Que se puede recuperar el etano? Sí, se puede, pero hay que colocar una planta en cada punto de inyección. Si soy una industria que aparezco de pronto en un lugar en el camino, me tienen que dar gas, porque hay acceso abierto al sistema de transporte. Me van a dar con etano, van a tener que colocar otra planta para remover etano y reinyectar. Realmente eso no es procedente. Se puede hacer, pero va a salir absolutamente caro y va a ser inviable. Por eso que lo más racional es que el etano se transporte a través del ducto líquido. Exacto. Es el más importante. Sí, exacto. Por eso es que el planteamiento de remover etano, exacto, sí, es absolutamente rico, uno de los más ricos del mundo. El más rico del mundo, claro. Exacto. Bueno, ¿y por qué transportar etano en estado líquido? Porque su transporte como líquido es mucho más eficiente en términos de costos. Transportar cualquier líquido es más barato que transportar gas. Comparen, muy simple. Todos ustedes están metidos en el negocio del gas. GNC, un camión de GNC. Un camión de GNC puede transportar, ¿cuánto transporta un camión de GNC? Transporta hablando en millones de pies cúbicos por día, 0.25 millones de pies cúbicos por día aproximadamente, 0.3 probablemente, 7.000 metros cúbicos, 8.000 metros cúbicos. Un camión de GNL, en estado líquido, te transporta 0.8, es decir, 3, 4 veces más del mismo tamaño. Asumamos del mismo costo. O sea, como líquido transportas mucho más energía. Entonces, esa es la razón. Esa es la razón fundamental. O sea, como líquido siempre vas a poder transportar más. Por eso es que el gas natural para la exportación se licúa, para que tenga suficiente masa que pueda justificar, por economía de escala, la venta a diferentes partes del mundo. Entonces, siempre como líquido es mucho más barato. 300 veces más volumen. Exacto, sí. En el caso del gas natural seco, en el caso del metano. En el caso del etano, aproximadamente 400 veces más el volumen, de condiciones estándar a condiciones líquidas, aproximadamente. Entonces, bueno, un estimado grueso es que el costo de la energía transportada como líquido es 4 veces más barato que transportado como gas. Entonces es conveniente transportarlo para que el ducto de líquido sea también viable económicamente, no levantar los costos, transportarlo como líquido. Eso va a sumar y va a permitir que todo el sistema en general sea un sistema más eficiente y que pueda ser viable económicamente. Y permitiría un precio competitivo para la petroquímica frente a proyectos petroquímicos en USA, México y obviamente, en fin, los precios del shale gas en Estados Unidos. No sé si sea exactamente competitivo, pero hay que hacer el esfuerzo con estos mecanismos para conseguir precios obviamente baratos. Ahora, un proyecto como estos son proyectos para 50 años, no es un proyecto de corto plazo. Una planta petroquímica no se hace para recuperar costos en 10 años. Son proyectos de largo plazo, que se van a quedar en el país toda la vida. Hoy México está construyendo un proyecto de
petroquímica del etano, que ellos llaman etileno 21, ¿no? Etileno 21, y lo van a poner en marcha ahora en el 2015. Y son proyectos que son para toda la vida. Van a pasar 100 años y el proyecto va a seguir. Entonces, los precios de hoy del shale gas, que no nos asuste. O sea, eso es hoy, es una coyuntura momentánea. En el 2008 el Henry Hub estaba en $12. ¿No? Como los precios subieron, obviamente todos los productores que ya tenían el gas, sacaron todo el gas, pero se les pasó la mano. Sacaron tanto gas que el precio se derrumbó. Entonces ahora están pensando ya en exportar. Obviamente no han parado. No han parado porque hay mucha presión política también para que se siga produciendo shale gas y shale oil. Y eso no va a parar. Sin embargo, los precios, una vez que el gas se empiece a exportar, los precios se van a equilibrar, van a empezar a subir. Entonces la coyuntura de precios es una coyuntura momentánea. Es una coyuntura momentánea que no nos tiene por qué asustar. Bueno, obviamente algunas empresas se fueron del país porque, claro, el precio cayó y el productor le decía, no, me compras a $3.8 millón de BTU, más el transporte, más la distribución, tenía que pagar cerca de 5.5, 6 dólares. Obviamente con $3 en Estados Unidos, incluso llegó hasta 2.5, los gringos dijeron, no nos vamos, ni hablar, ¿no? Y se fueron a Estados Unidos porque no solamente ahí estaban baratos los precios del gas, sino también estás cerca al gran mercado consumidor. Entonces, bueno, pero esto hay que tomarlo con pinzas, esto es un proyecto de largo plazo. Una petroquímica no es para un proceso de 5 o 10 años, es un proyecto de 50 años, yo diría que mucho más. Cuando ingresa el negocio del gas, no se detiene, lo que hay que hacer es hacer que madure el negocio del gas. Hay que hacer que madure y hay que ver lo que pasa en otros países con el negocio del gas. Y hay que seguir los buenos ejemplos. Ok, bueno, este es un esquemita, perdón, como esquema también tomé de un esquema que me pasaron de Braskem, pero yo considero algunos otros valores más conservadores. Por ejemplo, considero que del lote 58 solamente tenemos disponible 300 millones de pies cúbicos día. Y del lote 88, 56, 57 solamente 2.100 millones de pies cúbicos por día. Solo estoy considerando eso. Esos son volúmenes absolutamente prudentes. Hoy en Malvinas, que sería esto de aquí, ya tenemos 1.600 y está ya en camino bueno, no en camino, pero ya hay una ampliación prevista de 400 más, con lo cual 2.100 realmente es muy fácil de alcanzar. Así que son volúmenes muy conservadores. En el 58, esto también es bastante conservador, yo creería que aquí va a haber mucho más volumen, pero bueno, es un escenario conservador, con lo cual tendríamos aproximadamente, metano que llegaría a la zona centro, unos 1.500 millones de pies cúbicos día. Los líquidos que tienen hoy, que se está transportando, encima de 100.000 barriles por día, de C3 más. Y hacia la zona sur, obviamente aquí hay que hacer algunas modificaciones en el upstream, remover el etano, enviarlo a otra línea de etano que también saldría removido del lote 58 y luego enviar esto ya como C2 más hacia este poliducto sur. Alrededor de 100.000 barriles por día, aquí hemos estimado, ¿no? con estos valores, incluyendo etano. Y metano, cerca de 600 millones de pies cúbicos por día para la zona sur, con esta configuración. O sea, se pueden hacer otras configuraciones, obviamente múltiples, y nos puede salir algo mucho más interesante, ¿no? Bueno, obviamente esto va a los líquidos a la planta de fraccionamiento de Pisco, esto es la distribución del Lima de Ica. Lo del sur, a una planta de fraccionamiento en el sur, que es fundamental, pero esta planta de fraccionamiento en el sur, a diferencia de la de Pisco, tiene que tener una entrega de etano, una entrega de propano-butano, una entrega de nafta y una entrega de diésel. O sea, va a ser una planta de fraccionamiento mucho más compleja, mucho más completa. Y el etano, obviamente para la petroquímica el etano, que a partir de ahí se inicia un nuevo negocio, el negocio de la petroquímica. Y el metano, obviamente, para las concesiones de distribución de gas natural de Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna y todas las localidades que están en el recorrido del ducto, incluyendo las centrales térmicas del nodo y de Quillabamba y otras centrales que se incorporen en el futuro. Bien, una planta de fraccionamiento en el sur, bueno, ya lo mencioné, diversifica el suministro de GLP y
va a reduce los costos del transporte porque esta planta estaría mucho más cercana al mercado del sur. El costo del transporte, el precio del GLP que llega a la zona andina del sur es bastante caro. ¿Por qué? Porque sale de Pisco, ¿no? Hoy saldría de una planta de hilo, con lo cual el radio de acción se reduce y los precios por un menor costo logístico disminuirían. ¿Ok? Bien, la planta de fraccionamiento, bueno, lo mismo, el área de influencia, la zona sur, una capacidad de procesamiento aproximada de unos 100.000 barriles por día, una inversión, bueno, que no hemos estimado, y la ubicación en la costa sur. Tampoco estimamos la inversión del poliducto. Obviamente, para estimar la inversión hay que hacer unos cálculos bastante finos y no salir con números, pero lo que sí hemos puesto son los ahorros. Nosotros hemos hecho algunos cálculos de inversión, pero preferimos no ponerlos porque pueden ser un poco delicados. Entonces, lo que sí señalamos es la inversión, son los ahorros de la simultaneidad de construir un ducto de líquidos junto al ducto de gas natural. Finalmente, un clúster o un complejo petroquímico en el sur. De la planta de fraccionamiento, se entrega etano y el etano te produce obviamente, primero digamos la petroquímica del etano, etileno, polietilenos, y también obviamente puede haber una petroquímica que es la petroquímica básica, la más elemental, la petroquímica del metano para producir urea, nitrato de amonio, fertilizantes, etcétera, ¿no? Que tenemos también un déficit bastante importante aquí en el Perú. Este es el complejo de México, en la zona del Golfo. Acá, por ejemplo, hay un tema interesante. Acá hay un administrador portuario integral. Y estas son unidades petroquímicas. Esta es una unidad petroquímica, Morelos, otra unidad petroquímica, Cangrejera, otra unidad petroquímica. Y estas son nuevas, por acá hay una nueva unidad, aquí, una nueva unidad. Esto es etileno 21. Aquí está la planta etileno 21, que es un nuevo complejo petroquímico dentro de todo este complejo. ¿Ok? Entonces, este etileno 21 es un proyecto dentro de un complejo. Y hay un administrador portuario integral o centralizado, que obviamente es el encargado de dar todas las facilidades que requieren cada una de las plantas. Esto es un clúster. Y un clúster siempre es más dinámico y más eficiente que tener plantas aisladas. Entonces, lo que hay que hacer es un complejo petroquímico, no una plantita. Bien. Bueno, esta cadena de valor también, Fuente Braskem. Bueno, aquí básicamente son cómo se incrementa el valor del gas en la medida que los procesos se van dando. Etileno, polietileno, $2.000 tonelada, y los transformados ya petroquímicos, bueno, 4.000, 5.000, ¿no? El valor crece considerablemente, ¿no? De acuerdo a esa información de Braskem. Entonces, ¿qué cosa es lo que falta finalmente como proyecto integral? ¿Qué cosa es lo que nos falta? En el upstream, en primer lugar, definir las fuentes de etano. Definir una estructura de precios de líquidos y de etano, basado obviamente en los precios internacionales. Hay que establecer una estructura de precios que permita que al final todo el proyecto integral sea viable y pueda ser atractivo para un inversionista. El rol del Estado es promover y tiene que permitir que esto sea atractivo. Si no es atractivo, simplemente no van a haber inversiones. Hoy México está abriendo su mercado al mundo entero. Antes lo tenía cerrado, se han dado cuenta que necesitan de inversión extranjera, que Pemex no puede hacer todo, están abriendo las puertas a la inversión extranjera, no solamente en exploración-producción, en toda la cadena. Con lo cual muchos actores van a decir, mira, México ya abrió su mercado, me voy para México. Entonces, los capitales internacionales se van moviendo en función de dónde es más atractivo poner capitales. Entonces tenemos que ser atractivos para poder atraer capitales del mercado de capitales internacional orientado a los hidrocarburos. Si nos quedamos sentados, simplemente no vamos a hacer nada. Definir las inversiones asociadas a la planta de C2, es decir, a las modificaciones que había que hacerse en el upstream. En el midstream, es decir, en el ducto de líquidos, diseñar un esquema económico regulatorio. Este es un tema regulatorio fundamentalmente. La regulación tiene que ser aquí muy activa para que el ducto de líquidos
sea viable económicamente. Hay un proyecto de ducto de GLP de Pisco a Lurín. Ese proyecto está dentro del sistema de seguridad energética y va a ser subsidiado parcialmente. Entonces, ¿bajo qué criterios seguridad energética? ¿Esto no es seguridad energética? También. ¿Podemos incluir ese proyecto? En mi opinión, sí. Hace falta modificar el reglamento de la ley de seguridad energética. O buscar otros mecanismos, no es el único. Otros mecanismos que permitan hacer viable. En el downstream, reglamentar la ley que promueve la industria petroquímica, basada en el etano y en el nodo energético. Diseñar unidades en clúster en el complejo petroquímico con una administración centralizada. Y definir una estructura de precios viable y la viabilidad del proyecto, ¿no? Luego definir básicamente los volúmenes requeridos para cada planta petroquímica. Por eso, en términos generales, digamos que es un panorama, obviamente, que no está escrito, todavía no hay un plan, y deberíamos tener un plan de trabajo para desarrollar todos estos proyectos, pero es un esquema, es un plan esquemático, si se quiere, de lo que debería venirse a futuro. ¿Ok? Bueno, depende básicamente de los actores que esto pueda ocurrir o que no ocurra. Bueno, muchas gracias.